tal, jóvenes? ¿Qué tal, estudiantes? Aquí estoy saludándoles y una vez más, ¿verdad? Les traigo un video siguiendo con el texto de Matemáticas 2 del Instituto Hondureño de Educación por Radio, ¿verdad? Y este tipo de conocimientos que se necesitan pues en toda América Latina, ¿verdad? Son los mismos conocimientos porque la base de estos textos pues son los conocidos generalmente, ¿verdad? Son como compilaciones de autores famosos, ¿verdad? Muy conocidos como Dennis Hill, Sokowski, ¿verdad? Álgebra de Baldor, ¿verdad? Y por ahí va la situación. Entonces, pues en este caso vamos a iniciar lo que corresponde a la semana 2, ¿verdad? Que corresponde ver funciones exponenciales y logarítmicas. Y pues comenzamos con la consolidación de nuevos saberes. El número 1 sería, ¿verdad? Que está en la página 56 del texto en mención, que dice: encuentre la gráfica, el dominio y el rango de las siguientes funciones exponenciales, ¿verdad? Y dice f de x es igual a 2 a la x, ¿verdad? Aquella función exponencial es aquella que en su exponente lleva variable, ¿verdad? Lleva variable en su exponente. Así es, esa verdad, eso es lo que identifica, ¿verdad? A una función exponencial que como exponente lleva variable, ¿verdad? Entonces aquí nos piden encuentre la gráfica, el dominio y el rango de las siguientes funciones exponenciales y comenzamos con esta que es 2 a la x, ¿verdad? Entonces como primero nos piden la gráfica, pues primero hay que tratar de hacer la gráfica. Entonces, aquí está una, ¿verdad? Una tabla de valores, ¿verdad? ¿Verdad? En donde yo casi siempre de 0, como les he mencionado en otros videos, de 0, escojo unos 3, ¿verdad? Unos 3 números a la izquierda, unos 3 números negativos y unos 3 a la derecha, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo, por ejemplo, en la función a x por 0, 2 a la 0 es 1, ¿verdad? Acuérdense que toda base distinta de 0 elevado al exponente 0 es igual a 1, ¿verdad? 1 al exponente 0 es 0, perdón, es 1. 10 al exponente 0 es 1. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ese, si lo sustituimos por 1, a la x por 1, 2 a la 1 es 2, ¿verdad? Aquí está, cuando x es 1, y es 2, entonces estos 6 están correctos, ¿verdad? Cuando x es 3, 2 al cubo, ¿verdad? 2 a la 3 es 8. Entonces podemos, ¿verdad? Graficar estos puntos, ¿verdad? Estos puntos, entonces tenemos que... cuando x es negativo 3, y es 0.13. ¿Sí? Porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Miren, estos puntos negativos es muy importante, se me había olvidado. Cuando x es negativo 1, sería 2 a la negativo 1, lógicamente, ¿verdad? Y ya cuando usted quiera operarla, no sé si su calculadora lo permite directamente, pero si no, usted, ¿verdad? ¿verdad? Pasa abajo, por ejemplo, permítanme, así sería, ¿verdad? Así sería, pasa, ¿verdad? El 2 que está a la negativo 1 pasaría abajo, pero ya como positivo, ¿verdad? Se invierte, ¿verdad? Se invierte porque es una propiedad de las potencias, ¿verdad? Porque aquí este 2 es como que tenga denominador 1, ¿verdad? Y si usted quiere cambiarle el signo al exponente, entonces la invierte, ¿verdad? Hace la recíproca, ¿verdad? Podemos decir que se invierte. Entonces este exponente negativo abajo pasaría positivo, entonces sería, ¿verdad? Sería un medio, por eso aquí está que cuando x es negativo 1, ¿verdad? Es un medio, 1 entre 2 es 0.5. Cuando x es negativo 2, ¿verdad? Sería un cuarto, ¿verdad? Sería el recíproco, un cuarto, ¿verdad? Y pues a ver si la calculadora, ¿verdad? A ver si la calculadora lo permite hacer. Vamos a probar ahorita aquí. Debe ser, entonces, miren, lo que vamos a hacer es, miren, 2, ¿verdad? Elevado, aquí hay una tecla que se llama XY, en muchas aquí sería esta, 2 elevado, y si es negativo, bueno, yo creo que no es necesario encerrarlo entre paréntesis, miren. 2 a la negativo 3 sería un octavo, ¿por qué? Porque 2 al cubo es 8, y si lo invertimos sería un octavo, ¿verdad? Entonces, así es que ¿verdad? Se procesa, le vamos a cambiar, por ejemplo, por negativo 2, ¿verdad? Por negativo 2, entonces va a dar un cuarto,
2 al cuadrado es 4 y al ser el exponente negativo lo invertimos y correspondería, ¿verdad? Un cuarto, que es lo mismo que 0.25, ¿verdad? Entonces ya con esos puntos ya los vamos graficando. Cuando x es menos 3, ¿verdad? Es 0.13, casi va cerquita, ¿verdad? Cuando x es negativo 3, 0.13, poquito se levanta hacia arriba. Cuando x es negativo 2, es 0.25, ¿verdad? Ahí sí la cuarta parte de este segmento, ¿verdad? Cuando x es menos 1, es 0.5. Aquí está, menos 1, 0.5, la mitad de este trayecto, de este segmento. Cuando x es 0, aquí está el origen, y es 1, ¿verdad? Y es 1. Cuando x es 0, y es 1. Cuando x es 1, y es 2, ¿verdad? Como les digo, para graficar hay que olvidarse, ¿verdad? Ahorita supongo que no está hecha la gráfica, que solo ustedes están, ¿verdad? Ubicando los puntos. Cuando x es 3, ¿verdad? Cuando x es 2, y es 4, y cuando x es 3, y es 8, ¿verdad? Que aquí va hasta el 7, como por aquí correspondería ese punto. ¿Verdad? Otra cosa que es importantísimo tener es que esta función exponencial tiene una especie de asíntota, ¿verdad? Aquí va como una asíntota que se acerca y nunca la toca, ¿verdad? Tiene esa especie de asíntota que cuando no se le resta o no se le suma nada, siempre va a ser por el eje de la y, ¿verdad? Perdón, por el eje x. Siempre va a ser el eje x su asíntota horizontal, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ya con esos puntos, miren, con esos puntos ya graficados, ubicados los puntos, más o menos podemos graficar, va a tener la idea de la gráfica hacia dónde va, y aquí sabemos que se va aproximando a 0, pero nunca llega a 0. Así se calcula, así se graficaría, ¿verdad? Esta función. Repito, cuando aquí no se le agrega nada, no tiene más 4 o menos 4 o cualquier número, entonces su asíntota, ¿verdad? Pues decirlo así, va a ser siempre el eje X. Y si dijera más 4, entonces quiere decir que por aquí, si dijera 2 a la X más 4, entonces esta curva sería aquí, ¿ves? ¿Verdad? Por y igual a 4 sería buscando esta forma. Ok, ahora nos corresponde el dominio, ¿verdad? Y el rango. El dominio son todos, ¿verdad? Son todos los números reales, ahí no hay vuelta a Dios, absolutamente todos, ¿verdad? Son todos los números reales. Y el rango, ¿verdad? El rango, como les digo, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Lo que les expliqué, si aquí dice más 2, entonces lo más seguro, a partir de más 2 se va a levantar la función, ¿verdad? En y igual a 2 va a ser la asíntota, ¿verdad? Horizontal, y el rango sería de 2 al infinito positivo, ¿verdad? De 2 al infinito positivo sería el rango. Entonces, en este caso, como no tiene nada, es de 0. Entonces, su rango es de 0 al infinito positivo. Ok. Ahora vamos con 3x menos 2. Aquí está clarito, en el caso del rango, que nos toca más adelantito, primero es la gráfica, de negativo 2 para arriba será, ¿verdad?, el rango. El dominio ya se sabe que son todos los números reales. Ok. Entonces, aquí tenemos cuando x es 0, sería 3 a la 0, 3 a la 0 es 1 y 1 menos 2 es negativo 1, ¿verdad? Si no, pues use la calculadora, ¿verdad? Dice que es 3, ¿verdad? Al exponente, por ejemplo, le voy a poner negativo 2, al exponente negativo 2, ¿verdad? Le doy miren, le doy como un espacio, porque no le doy un espacio, lo que sigue escribiendo, se va a seguir escribiendo como exponente. Entonces le doy un espacio y le escribo menos 2. Eso es igual a negativo 17 novenos, que tiene que ser igual a negativo 1.89. Aquí lo tenemos, 1.8888, que es negativo 1.89, ¿verdad? Cuando es 0, ¿verdad? Que fue el primer caso que vimos, cuando es 0, ¿verdad? Cuando es 0, entonces ya se sabe que 3 elevado al exponente 0, ¿verdad? Es igual a 1. Y 1 menos 2 es negativo 1, ¿verdad? Aquí está. Entonces la tabla está, ¿verdad?, bien realizada. Como les digo, trato de que de 0 escoger negativo 1, 2 y negativo 3, y luego 1, 2 y 3 para, con esos puntos yo ya tengo la idea de la gráfica, ¿verdad? Ya tengo la idea de la gráfica, y como les decía, la asíntota horizontal, ¿verdad?, va a ser el negativo 2. Esto me indica a mí, ¿verdad? Y lógicamente a partir de negativo 2 va a ser el rango, ¿verdad? Ubiquemos este punto cuando x es 3,
nodos del espacio dice que y es 25, cuando x es 2, y es 7, aquí está, miren, aquí está el, ¿verdad? El origen. Me muevo 2 espacios porque dice 2 para x y para arriba, ¿verdad? 7, ahí corresponde el punto 2, 7, ¿verdad? 1, 1, cuando x es 1, y es 1. Estoy aquí, me muevo 1 a la derecha y 1 para arriba, porque los dos son positivos. Ahí grafico el punto, como les digo, háganse la idea que todavía no está la gráfica, ¿verdad? Cuando x es 0, y es negativo 1. Aquí tengo x 0, y es negativo 1. Me voy para abajo porque para abajo están las negativas de la y, ¿verdad? Cuando x es negativo 1, y es negativo 1.67. Aquí está el origen. Me aparto negativo 1 y para abajo negativo 1.67. 1.67 que es adelantito de la mitad, ¿verdad? Entre 1 y 2. El otro sería 1.89 cuando x es menos 2, que ya bastante cerquita del 2, ¿verdad? Y el negativo 3, que es negativo 1.96, más cerquita todavía del 2. Entonces ya colocados esos puntos, sabemos, ¿verdad?, que aquí en 2 va a ir la especie de asíntota horizontal, ¿verdad? Y usted puede hacer la gráfica para acá hasta donde pueda, sin que, acercándose si quiere, pero sin pegar, ¿verdad? Y luego aquí estos puntos ya más o menos le van haciendo la curva y todavía que ya usted ya hizo, ¿verdad? Logró graficar, podemos decir que una gráfica aceptable, ¿verdad? Entonces el dominio ya se sabe con los números reales y el rango ya les estoy explicando, ¿verdad? ¿Por qué es de negativo 2 para arriba, ¿verdad? Negativo 2 hacia el infinito positivo. Ahora vamos con que son la parte de la consolidación de nuevos saberes 2 y es sobre los logaritmos. Dice, exprese lo siguiente, logaritmos en forma exponencial, ¿verdad? Entonces, aquí dice, por ejemplo, el logaritmo de base 5 de 625 es igual a 4. Aquí lo que usted tiene que estar pendiente, lo único que tiene que estar pendiente usted es que la base del logaritmo, en este caso, miren, está pequeño, ¿verdad? Quiere decir logaritmo de base 5, la base del logaritmo va a ser la base de la potencia, ¿verdad? Y el logaritmo, o sea, el resultado va a ser el exponente, ¿verdad? Va a ser el exponente. Esta es la cantidad a la que se le va a calcular el logaritmo. Y este 4 es el resultado del logaritmo, lo que diríamos propiamente en lenguaje común. 4 es el logaritmo de base 5 de 625. El logaritmo es 4. Entonces ese resultado del logaritmo va a ir como exponente de la base del logaritmo que nos están diciendo. Por ejemplo, las calculadoras vienen configuradas para dos tipos de logaritmos, para logaritmos de dos bases. De base 10, el logaritmo decimal que generalmente se le llama, o sea, de base 10, la tecla, ¿verdad? La tecla LOG, vamos a abrir la calculadora, ¿verdad? Esta tecla LOG es base del logaritmo 10. Por eso aquí para calcular un antilogaritmo, al 10 ¿verdad? Al 10 se le eleva a la potencia, ¿verdad? Es decir, expresar en forma de potencia un logaritmo es calcularle el antilogaritmo, ¿verdad? Es como calcular el antilogaritmo, ¿verdad? Entonces, por eso, la base se eleva a lo que dio el resultado. Igual aquí, no sé si logran ver ¿verdad? Aquí arriba, que sería 10, no sé si logran ver, es el 10 que se eleva a un número, porque este logaritmo es de base 10 y está este otro que es logaritmo, algunos le dicen logaritmo natural, pero en realidad es de Euler, neperiano le llaman algunos, neperiano, y tal vez no se logre ver ahí en el video, pero aquí hay una E elevada a algo, ¿verdad? Porque es de base E, ¿verdad? Base E es el número, ¿verdad? Es el número 2.71, aquí está 2.71, 82, 81, bueno, es otra historia de cómo Euler, ¿verdad?, llegó a ese número. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al base 10, que es la que generalmente utiliza uno, ¿verdad? Usted dice logaritmo de 1000, el logaritmo de 1000 es 3. ¿Sabe por qué? Es 3 porque 10, ¿verdad? El logaritmo es de base 10, el que le digo, ¿verdad? Que calcula. Y usted el logaritmo de 1000 es 3, ¿por qué? Porque el logaritmo de 1000 es 3. Porque 10 elevado al cubo, ¿verdad? 10 elevado al cubo es 1000. ¿Verdad? 10 elevado al cubo es 1000. Entonces, ¿por qué el logaritmo de base 5 de 625 es 4? Porque 5 elevado a la 4 es 625, es lo que les tengo explicado acá, ¿verdad?
Entonces esto es sencillo, simplemente a esta base del logaritmo le va a colocar como exponente y va a ser igual a la cantidad que se le calculó el logaritmo. Porque aquí es como que le digan a usted, calcúlele el logaritmo de base 2 a 128. ¿Cuál es? Entonces usted encontró que el resultado, ¿verdad? Que el logaritmo de 128 de base 2 es 7. ¿Por qué? Porque 2 a la 7 es 128, ¿verdad? 2 elevado al exponente 7 es 128, ¿verdad? Si usted duda, pues lo multiplique por 7 veces 2, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Y 7, entonces 2 a la 7, ¿verdad? Es 128 y si lo expresamos directamente como potencia, ¿verdad? Aquí está claro, 2 a la 7 es 128, ¿verdad? Entonces el logaritmo de base 10, de base 2 de 128 es 7, por eso, porque 2 a la 7 es 128. Estas calculadoras no vienen configuradas para, ¿verdad? Calcular logaritmos que no sean, ¿verdad? Que no sean de base 10 y de base E, ¿verdad? El número E. Se puede, pero hay que hacer unos procedimientos, pero se pueden calcular. Directamente no, ¿verdad? Ok, entonces aquí luego tenemos que el logaritmo de base 9 de 81 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado, 9 por 9 es 81, ¿verdad? Entonces aquí estos ejercicios son sencillos. A la base le pone lo que está al otro lado del igual como exponente y va a ser igual, ¿verdad? A esta cantidad. A esta cantidad, ok. Ahora seguimos, ¿verdad? Con ejercicio contrario, consolidación de nuevos saberes. Ahora nos dan ¿verdad? La expresión exponencial, el resultado y que lo expresemos en notación de logaritmo, ¿verdad? Entonces el mismo caso, ¿verdad? El mismo caso y les voy a escribir yo aquí el ejemplo porque le sirva de ilustración a muchos, ¿verdad? El ejemplo de 1000, ¿verdad? El ejemplo de 1000. O sea, 10, ¿verdad? Al cubo es igual a 1000, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere? Entonces quiere decir que el logaritmo de base 10 de 1000 es igual a 3, ¿verdad? Eso quiere decir que el logaritmo de base 10, ¿verdad? El logaritmo de base 10, voy a escribirlo así, logaritmo de base 10, que cuando no se escribe la base, ¿verdad? Hay que suponerla, se supone, ¿verdad? Que es de base 10. No es necesario escribir cuando es de base 10, pero yo la voy a escribir, ¿verdad? Logaritmo de base 10 de 1000, eso es igual a 3. ¿Por qué? Porque 10 al cubo es 1000. 10 por 10 por 10 es 1000. Espero que le ayude ese ejemplo muy conocido. Entonces aquí repetimos, ¿verdad? Este 9 es el logaritmo. El logaritmo de base de 1000 es 3. 3 es el logaritmo. Entonces el exponente pasa a ser el resultado del logaritmo y el 2, ¿verdad? El 2 es la base del logaritmo. ¿Logaritmo de base 2 de qué? De esta cantidad, ¿verdad? De esta cantidad. Entonces, por ejemplo, hay un intercambio, por decir así, de esta cantidad aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Este 512 pasa a ser la cantidad a la que se le calcula el logaritmo. ¿De base qué? De la base de la potencia. ¿Y cuál es el logaritmo? El exponente, ¿verdad? Logaritmo de base 2 de 512 es 9, porque 9 es el exponente. ¿Verdad? Aquí, logaritmo de 243 de base 3 es 5, ¿verdad? Logaritmo de base 11 de 121 es 2, ¿verdad? Porque 11 por 11 es 121, 11 al cuadrado, ¿verdad? Lo que quieres aquí, 11 al cuadrado, quieres ir logaritmo de base 2, ¿verdad? ¿Cuál es el número que elevado a esta base nos da 121? Pues es 2, ¿verdad? 5 a la 0, este es un ejemplo interesante, ¿verdad? Que 5 a la 0 usted puede ir logaritmo de base 5, ¿verdad? Logaritmo de base 5 de 1 es igual a 0, ¿verdad? Pero yo aquí le puse de base A porque en realidad el logaritmo de cualquier base, ¿verdad? ¿Verdad? De cualquier base elevado al exponente 0, ¿verdad? Va a ser igual a 1, ¿verdad? ¿Cuánto es 10? Si usted le pudo haber escrito aquí, logaritmo de base 10, ¿verdad? 10 a la 0 es igual a 1. Entonces usted
¿verdad? Entonces 10 a la 0 es igual a 1, entonces usted podría decir, entonces el logaritmo de base 10, ¿verdad? El logaritmo de base 10 de 1 es igual a 0, y es correcto, pero aquí puse a yo porque cualquiera, cualquier base, ¿verdad? Cualquier base elevada al exponente 0 es igual a 1, ¿verdad? Por eso no le escribí logaritmo de base 5, porque cualquier base elevada al exponente 0 es igual a 1. Es decir, si yo tengo base negativo 4, ¿va? Logaritmo de base negativo 4 de 1 es igual a 0, entonces también es válido, negativo 4 a la 0 es igual a 1, ¿verdad? Cualquier base, si va al exponente 0, ¿verdad? Entonces aquí no hay exclusividad, sino que es para cualquier base, por eso me tomé la atribución de escribir A. Ok. Ahora viene otro, dice que encontremos la gráfica, el dominio y el rango de las siguientes funciones logarítmicas, ¿verdad? Logarítmicas. Aquí es importante aclaración que el dominio, ¿verdad? De toda función logarítmica siempre va a ser de 0 hacia el infinito, ¿verdad? Hacia el infinito positivo, ¿verdad? De 0 abierto, es decir, no lo incluye, ¿verdad? Como le digo, hay una especie de, ¿verdad? De asíntota vertical, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una especie de asíntota vertical. Entonces, el dominio, ¿verdad? Hablamos, acuérdense que del dominio hablamos, nos referimos a los valores de X que toma la función. Entonces, como la gráfica no pasa acá, no toma valores negativos. Entonces, por lo tanto, dentro del dominio no están, ¿verdad? No hay negativos, inclusive ni el 0, porque es como una especie de asíntota vertical. Por eso, en el caso del dominio, ¿verdad? Por eso en el caso del dominio está el 0 abierto, ¿verdad? El 0 abierto no está cerrado, ¿verdad? Perdón. ¿Verdad? Está el 0 abierto porque no lo incluye al 0, porque el 0 es una especie de asíntota. Si estuviera así, ¿verdad? Si estuviera así, estuviéramos incluyendo al 0, ¿verdad? Perdón, que se me descontrola. ¿Verdad? Entonces, por eso está abierto, ¿verdad? O también se le puede escribir un paréntesis que indica que es abierto, ¿verdad? Y mira, el caso contrario, el rango son todos los números reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted puede ver que esto va hacia el infinito negativo, y esta también, aunque va despacio, pero va subiendo hacia el infinito positivo, ¿verdad? Puede ver que aquí va subiendo, miren, va subiendo, y ahí va, aunque despacio, pero va subiendo. Entonces, por eso, todos los números reales es el rango, ¿verdad? Todos los números reales es el rango. Ok, luego vamos con el logaritmo de base 3 de X, ¿verdad? El dominio siempre es el mismo, 0, ¿verdad? De 0 abierto hasta el infinito positivo, y el rango también son todos, ¿verdad? Entonces permítanme la gráfica, no estudiamos un poco la gráfica, cómo hacerla, ¿verdad? Cómo hacerla, ¿verdad? Les mencionaba que a veces siempre de 0, ¿verdad? Yo escojo un par de elementos, ¿verdad? A la izquierda y a la derecha. En este caso, no escojo nada a la izquierda porque yo ya sé que el dominio no es ningún, ¿verdad? Ningún valor de X entra. Si usted le agarra su calculadora y le quiere, valga la repetición, calcular el logaritmo a un número negativo, eso le tira error. Miren, logaritmo de negativo 5, ¿verdad? Eso le tira error. Miren, error, ¿verdad? Porque no es posible calcular los logaritmos de números, ¿verdad? Negativos. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si se los han explicado por qué. Por el ejemplo al principio que teníamos aquí de las potencias, ¿verdad? Las potencias. Acuérdense que las potencias tienen relación con el logaritmo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya vimos el ejemplo que si este X es negativo, el resultado siempre va a ser positivo porque no hace negativo al número, ¿verdad? Y si yo le escribo esto, estaría cometiendo un error, no es posible, ¿verdad? Entonces, cualquier número, usted un número positivo, lo eleva a cualquier exponente, ya puede ser negativo, el resultado siempre va a ser positivo, porque lo único que hace el exponente negativo es que invierte, ¿verdad? La fracción, entonces le da un número muy pequeñito, pero nunca, ¿verdad? Pero nunca negativo. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es lo que le estoy explicando, ¿verdad?
Por esa razón es que entonces lo que hago yo cuando voy a hacer la gráfica del logaritmo es que agarro números cerquita, ¿verdad? Desde 0.25 si puedo, o siquiera 0.5, porque aquí me salió una pegazón al inicio, pero lo hice de 0.25, 0.5, 0.75. Ya cuando llegué a 1, sí, ya les voy dando 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿verdad? Negativos no puedo porque me va a tirar error, ¿verdad? Generalmente les he explicado que de 0 tomo unos cuantos negativos y unos cuantos positivos, pero en este caso, por lógica, los negativos no lo van a agarrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la función que tenemos es el logaritmo de base 3 de x, ¿verdad? Logaritmo de base 3 de x. Permítanme. Bueno, para generar la tabla, ¿verdad? De valores para graficar la función logarítmica, voy a tomarme el momento para explicar cierta situación, ¿verdad? Porque en estos casos, generalmente cuando nosotros queremos encontrar un valor de una tabla de valores, asignamos valores a X y encontramos Y. En este caso tenemos que hacer lo contrario, tenemos que asignar valores a Y para encontrar X. Entonces aquí vamos a reescribir, ¿verdad? Estamos diciendo que el logaritmo de base 3 de X es igual a Y. F de X es lo mismo que Y, ¿verdad? Como que le hayamos dado vuelta. Entonces, yo para eliminar este logaritmo de base 3 que me está estorbando, por así decirlo, entonces yo calculo el antilogaritmo, es decir, a 3 lo elevo, ¿verdad? Lo elevo a este exponente, ¿verdad? Entonces, por eso tengo que 3 elevado a ese exponente, ¿verdad? Y mantengo el argumento, ¿verdad? 3 elevado a este exponente, esto va a ser igual a Y también tengo que elevar, o sea, a 3 lo elevo a este exponente y 3 también lo tengo que elevar a Y, ¿verdad? Para tener el 3 de base en ambos lados, ¿verdad? Entonces, como esto es producto de antilogaritmo, entonces me queda liberado X, es decir, X es igual a 3 a la Y. Entonces aquí lo vamos a comprobar con un número común. Yo siempre utilizo este ejemplo del 1000. Entonces aquí decimos que el logaritmo de base 1000 es igual a 3. Eso es correcto porque 10 al cubo, 10 a la 3 es 1000. Entonces, si yo a 10, como el logaritmo es de base 10, a 10 lo elevo al logaritmo de base 10 y también al 3. Al 10 yo lo elevo a ese 3. ¿Verdad? Ya pongo como 10 en ambos lados. Entonces este es el antilogaritmo, me libera 1000. Entonces me queda que 1000 es igual a 10 al cubo. Y eso es cierto, ¿verdad? 10 al cubo. Ahora lo vamos a demostrar con calculadora, ¿verdad? Ustedes saben que el logaritmo, ¿verdad? De 1000, ¿verdad? El logaritmo de 1000 es lo que les he estado ejemplificando. El logaritmo de 1000 es igual a 3, ¿verdad? Es igual a 3. ¿Por qué? Porque 10 a la 3 es 1000. Pero como les mencionaba ahora, la segunda función es 10 a la, o sea, el antilogaritmo es a la base elevarla al logaritmo, ¿verdad? Entonces, si yo le doy aquí, ¿verdad? Si yo le doy antilogaritmo, miren, antilogaritmo, 10 a la x, que es lo que estoy planteando aquí, 10, y pongo el logaritmo como exponente, miren, lo voy a poner, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el exponente? El logaritmo. ¿Verdad? De base 10 ya se sabe que es de base 10, les he mencionado que automáticamente base 10 de qué, ¿verdad? De base 10 de 1000, esto es igual a 1000, es decir, me libera el 1000, por eso les digo yo que me libera el 1000 y me queda que 1000 es igual a 10 al cubo. Entonces lo mismo me sucede acá, me queda que a 3 elevarlo al logaritmo de base 3 me libera la x, entonces me queda que x es igual a 3y, ¿verdad? Igual a 3y, entonces aquí lo que tengo que hacer es, ¿verdad? Darle valores a y para encontrar x, ¿verdad? Entonces, a esta tabla de aquí, de la izquierda, ¿verdad? Es una tabla que me costó mucho, mucho trabajarla, me tuve que ayudar de software, ¿verdad? Para poder encontrar puntos cercanos, ¿verdad? Para poder encontrar puntos así de cerquita, porque con este sistema sale un poquito difícil, sin embargo, se puede tener idea. Fíjese bien, estamos trabajando con esto, ¿verdad? Estamos trabajando con esto. De hecho, hasta lo voy a cortar y lo voy a pasar aquí más abajo, ¿verdad? Ahí lo voy a cortar. Ok, entonces, si yo a Y le doy
el valor de negativo 3, ¿verdad? Entonces me va a quedar 3 a la negativo 3, ¿verdad? Me va a quedar, hasta voy a trabajar aquí, me va a quedar 3 a la negativo 3, ¿verdad? A la negativo 3. Que como sabemos, ¿verdad? Como sabemos que este 3 es como que tenga a un 1 como denominador, entonces si quiero tener ese exponente positivo, invierto, ¿verdad? Invierto la posición, digo 1 sobre 3, ¿verdad? Pero este 3 lo voy a elevar a la positivo 3 porque se invierte para cambiarle el signo, ¿verdad? Para cambiarle el signo al, ¿verdad? Perdón. Para cambiarle el signo al exponente. Entonces, miren, aquí tengo yo esto, ¿verdad? Tengo un tercio a la positivo 3, ¿verdad? Un tercio a la positivo 3. Si yo lo quiero expresar el exponente arriba, pues escribo 3 a la negativo 3, 3 sobre 1, que el 1 no es necesario escribirlo. Ahora, ¿cuánto es, verdad? Porque esto va entre paréntesis, ¿verdad? Ese exponente afecta a todo. Entonces, miren, entonces, ¿cuánto es 1 al cubo? Es 1. ¿Y cuánto es 3 al cubo? Es 27. Es 27. Lo voy a comprobar con la calculadora. Lo hacemos directamente. Decimos 3. En muchas calculadoras aparece la tecla X a la Y, ¿verdad? Aquí me aparece X con un cuadrito. Y aquí yo lo hago de un solo directo. Escribo negativo 3, no invierto. Y me da que es 1 sobre 27, ¿verdad? Y 1 sobre 27 es 0.034. Es un valor muy pequeñito. Entonces, miren, fíjense bien, vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica. Cuando, ¿verdad? Cuando X es 0.03, un valor bien positivo, pero bien pequeñito, entonces bajamos hasta el negativo 3. Miren, me era imposible en este tipo de formato que es muy pequeño el espacio, poderles graficar ese punto, ¿verdad? Miren bien, cuando X es 1 sobre 27, ¿verdad? Es decir, 0.03, miren, 0.03, entonces llenos ya negativo 3. Entonces, miren, casi es pegadito el eje, un poquito de X nada más, pegadito, y hasta acá en negativo 3 vendría a salir el punto, muy cerquita. Ahora, cuando a X le doy, ¿verdad? El valor de negativo 2, entonces aquí me quedaría, siempre he dado vuelta, pero me quedaría aquí el positivo 2. Entonces 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9, entonces me queda un noveno. Y un noveno es menos de 1 milímetro. Imagínense en una regla 1 milímetro, entonces es una papadécima, como decimos. Entonces miren, aquí sería, y luego bajaría ya menos 2 el punto. Miren, es imposible en este espacio hacerlo. Cuando X es negativo 1, ¿verdad? Entonces nos quedaría un tercio a la 1. ¿Verdad? Que un tercio a la 1 es un tercio, todo número tiene como a 1 como exponente porque es igual al mismo número. Entonces, ¿verdad? Cuando X es negativo 1, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces X es un tercio, diga bien, X un tercio, una tercera parte. Mira, aquí está de 0 a 1, una tercera parte aquí, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Cuando X es negativo 1. ¿Verdad? Cuando Y, perdón, es negativo 1, X sería un tercio sería aquí, ¿ve? Y el punto vendría siendo como aquí, no es ni en este rojo, sino aquí un poquito aquí en medio, ¿ve? Un tercio de X y sería negativo 1 Y, ¿verdad? Cuando Y es 0 es 1, ya se sabe, este 1, 0, todos lo comparten, todas estas funciones logarítmicas lo comparten porque toda base elevada al 0, ¿verdad? Es igual a 1, excepto 0 a la 0, ¿verdad? Entonces, cuando X es 1, Y es 0. Entonces aquí este punto sí lo tenía aquí yo, ¿verdad? Cuando X es 1, Y es 0, ¿verdad? Cuando X es 1 no hay desplazamiento vertical. Cuando X es 3, Y es 1. ¿Dónde está 3? Aquí, entonces Y es 1, ya me empiezan a salir, ¿verdad? Cuando X es, ¿verdad? Cuando X es 9, oiga bien, de 3 me brinca 9, 9, entonces Y es 2, que sería aquí, ¿ve? Entonces, sí más o menos se va armando con esta tabla, sí más o menos la va armando. Usted tendría que trabajar con esta tabla.
Yo por cuestión, ¿verdad?, de ayudarle en su clase, pues aquí le traigo estos valores que le pueden ayudar de mucho, sobre todo si usted utiliza un espacio grande. Yo le recomendaría, aunque le cause más costo, que estas gráficas, ¿verdad?, las hiciera en papelógrafo, en láminas, para que sí pueda usted, ¿verdad?, poner segmentos grandes de 0 a 1, un segmento grande y que pueda graficar valores pequeños, ¿verdad? Entonces, así se calcularía la gráfica, ¿verdad? Aquí voy a retroceder para que me quede, ¿verdad? Para que le quede esta explicación a usted, que al final en este caso queda, ¿verdad? Aquí en este caso queda 3, perdón, 3 a la y, ¿verdad? 3 a la y queda en este caso. La ecuación que habría que trabajar es 3, ¿verdad? X es igual a 3 a la y, sustituir aquí valores en y para encontrar X, fue lo que hicimos ahorita con la calculadora, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el dominio, ¿verdad? El dominio de la función ya sabemos que es de 0, ¿verdad? De 0, ¿verdad? Como aquí no se le suma ni se le resta nada, entonces el dominio es de 0 al infinito positivo. Y el rango son todos los números, ¿verdad? Son todos los números. El rango son los valores, ¿verdad? Son los valores verticales. Entonces podemos ver que aquí va hasta el infinito y acá también va subiendo despacio, va hasta el infinito. Entonces el rango son todos los números reales. El dominio es que como la gráfica no pasa a las X negativas, no las incluye. Por eso el dominio es, ¿verdad?, de 0 intervalo abierto hasta el infinito positivo, no incluye al 0, ¿verdad? Entonces ahora aquí tenemos esta otra función que dice que el logaritmo de base 1/3, ¿verdad? Entonces aquí vuelvo a plantear que el logaritmo de base 1/3 de x es igual a y. Entonces lo que se hace es que 1/3, ¿verdad?, pongo como base 1/3 a esto y 1/3 aquí, ¿verdad?, para eliminar esto y que me quede solo la x. Entonces por eso aquí tengo 1/3 elevado a la logaritmo de 1/3, ¿verdad? Es calcularle el antilogaritmo a x, entonces me libera, ¿verdad? Y también a la y, ¿verdad? La y le pongo como base 1/3, me queda 1/3 a la y, entonces se me libera la x y la x es igual a 1/3, ¿verdad?, de y. 1/3 elevado a la y, perdón. Entonces hacemos lo mismo. Si yo le doy, miren con este caso, pónganme atención, en este caso, si yo le doy a y el valor de negativo 3, acuérdense que si usted quiere cambiarle un exponente, ¿verdad? Porque ahí iría como exponente el negativo 3. Si usted quiere hacer un exponente positivo, entonces le hace el recíproco y ya cambia a ¿verdad? Y ya cambia a positivo. Entonces yo le doy vuelta a esto, en vez de 1/3, le escribo 3 sobre 1, que 3 sobre 1 es 3, y ya lo elevo al exponente 3. Ya no sería negativo 3 porque ya le di vuelta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería 3 ¿verdad? ¿Cuánto sería 3 al cubo? Es 27. Por eso aquí tengo que cuando allá la sustituyo por negativo 3, x fue 27, ¿verdad? Y aquí se los puedo comprobar, ¿verdad?, con la calculadora, ¿verdad? Aquí lo vamos a comprobar con la calculadora, ¿verdad? Tenemos, voy a encerrar entre paréntesis 1/3, ¿verdad? Porque lo escribo como 1 entre 3, ¿verdad? Como 1 entre 3, entonces por eso cierro entre paréntesis, y lo voy a elevar, ¿verdad? Lo voy a elevar a la negativo 3, ¿verdad? Aquí está, elevado a la negativo 3. Miren, esto es igual a 27, ¿verdad? Esto es igual a 27, ¿por qué? Porque como este exponente es negativo, para volverse positivo se le da vuelta a esto y me queda 3 a la 3, ¿verdad? Lo mismo, a la negativo 2 le doy vuelta y me queda a la positivo 2, o sea, 3 al cuadrado, ¿verdad? Se le da vuelta, 3 entre 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, ¿verdad? Y también si le pongo negativo 1, entonces me queda 3 a la 1, y 3 a la 1 es igual a 3, ¿verdad? Y aquí les voy a hacer este más, ¿verdad? Para que no haya problema. Abro paréntesis, 1 entre 3, cierro paréntesis y lo elevo al exponente negativo 1, ¿verdad? Lo elevo al exponente negativo 1 y me da que es 1. Perdón, que escribí, me comí el entre. Aquí, ahí está, sí. E igual, miren, a 3, ¿verdad? ¿Por qué es igual a 3? Porque como les digo, como sería negativo 1, si le doy vuelta se convierte en positivo 1 y 3 a la 1 es 3. Todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número. Por eso el exponente 1 no se escribe. No es necesario escribirlo. Entonces aquí seguimos, ¿verdad? Aquí seguimos.
aquí cuando X es, ¿verdad? Cuando Y es 0, X es 1, les menciono que este par siempre, ¿verdad? Siempre se repite, porque toda base al exponente 0 es igual a 1. Y aquí miren, cuando ya Y lo sustituyo por números positivos, ¿verdad? Aquí un tercio a la 1, todo número elevado al exponente 1 es igual al mismo número, entonces X es un tercio, ¿verdad? Un tercio, ¿verdad? Al exponente 2, elevo 1 al cuadrado que es 1 y 3 al cuadrado que es 9, entonces es un noveno, ¿verdad? Y así sucesivamente se va, ¿verdad? Se va buscando. Y yo, como le repito, hice estos esfuerzos de calcular estos números, ¿verdad? Buscando que salieran estos puntos para que su tarea le salga, ¿verdad? Le salga mejor, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo, vamos a ver qué punto encontramos aquí. Esto es imposible de hallarlo, ¿ve? Cuando X27, acá, miren, cuando X9 es negativo 3, perdón, es negativo 2, ese sí, miren, aquí está el 9 y negativo 2, ese sí no sale aquí, ¿ve? Cuando X es 3, Y nos dio, negativo 1 también sale, pero miren qué distancia, ¿ve? Miren qué distancia, entonces por eso yo tengo estos dos más acá en medio, ¿verdad? Cuando X es 1, Y es 0, ese es obvio en todas estas funciones. Cuando X es 1, Y es 0, ¿verdad? Cuando X es un tercio, fíjense bien, un tercio es la tercera parte de este segmento, un tercio, Y es 1, miren, entonces por aquí, ¿ve? No es este punto rojo, es antecito, ¿verdad? Es antecito, y luego un noveno que es más pequeñito todavía, ¿verdad? Un noveno que es más pequeñito todavía, entonces nos da que es 2, ¿ve? Por acá. Entonces pueden ver ustedes, ¿verdad? Que con esto siempre pueden tener una idea de la gráfica, en realidad siempre pueden tener una idea. Les repito, yo lo hice un poquito más exhaustivo, ¿verdad? Para comodidad de ustedes. Entonces repetimos, ¿verdad? La función que nos dieron es logaritmo de un tercio. Miren, como la base es un tercio, pueden ver, ¿verdad? Lastimosamente aquí no se mira todo, pero pueden ver que va bajando y hasta el 3 más o menos, ¿verdad? ¿Verdad? Más o menos va bajando hasta el 3, entonces ¿verdad? El dominio, ¿verdad? El dominio siempre va a ser, ¿verdad? El dominio siempre va a ser el dominio de los valores de X. ¿Qué valores de X tomamos? Solo de 0, ¿verdad? Hacia positivo. ¿Va? El dominio, acuérdense que se refiere a los valores de X, entonces de negativo no hay nada, entonces siempre va de 0 a positivo. Ahora el rango, ¿verdad? El rango siempre va de infinito, de menos infinito, miren, al infinito. Aquí va más claro para el infinito, pero acá, ¿verdad? Aquí es como que la asíntota vertical es 0, ¿verdad? Pero acá, ¿verdad? Aunque sea despacito, pero también va bajando hacia los y negativos, va bajando aunque sea despacito. Entonces, no olviden que la función logarítmica, ¿verdad? Casi siempre el dominio es de 0 al infinito positivo y el rango es todos los números reales. Por eso le escribo aquí igual a R y aquí lo escribo en notación de intervalo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Voy a parar ahí con esta gráfica, ¿verdad? Porque nos llevó un poquito de tiempo, ¿verdad? Ojalá que les sirva de mucho, ¿verdad? No olviden, por favor, suscribirse al canal, ¿verdad? Ese es el incentivo para el esfuerzo que hacemos por usted y por nosotros también, ¿verdad? Además, esto nos puede ayudar, nos permite a nosotros, ¿verdad? Los maestros, pues, estar actualizados, estar refrescando los conocimientos. Que Dios les bendiga, cuídese, con permiso.